Esta es una representación del Templo de Salomón, que en su origen la plataforma con su muro de contención no es la misma que tenemos hoy día. Esto es prácticamente un estimado, no a escala, pero es representativo de cómo era en aquel entonces. Más adelante vamos a ver más detalles de eso. Aquí Salomón construyó su palacio en esta área, un poco más en dirección hacia la ciudad de David. Y aquí se construyeron casas con madera del Líbano. Se construyó también la casa para la hija del faraón, con la cual Salomón se casó. Y había otras construcciones también en ese lugar. Aquí podemos ver en esta ilustración cómo se hubiera visto de una vista aérea el templo que construyó Salomón con su palacio, la casa de la hija de Faraón, otras estructuras hechas con madera del Líbano, y descendiendo llegaba acá abajo a la ciudad de David. Estos fueron los muros que eventualmente se construyeron cuando el reino ya estaba bajo el dominio de Salomón. Y aquí en una foto aérea podemos ver la demarcación de lo que eran los límites de los muros en la época de Salomón. Estaban ubicados en esta área. Aquí abajo es la ciudad de David. En esta área, el palacio de David quedaba por esta área. El palacio de Salomón quedaba por esta área. Y el lugar del templo era este de aquí. Aquí podemos ver una representación bastante elegante. Recuerden que es una representación, no es exactamente igual, pero es bastante precisa a cómo era el templo que construyó Salomón. Y hago el comentario de que no era exactamente precisa porque aquí en el muro del este vemos una sola puerta y aquí sabemos que hay dos puertas. La puerta de oro, la puerta oriental que da hacia el monte de los olivos. Miren esto, que aquí esta es realmente la que les quise mencionar, la puerta de oro, y hay una sola. Aquí realmente había dos. Había un puente peatonal para conectar entre el templo construido y la plazoleta hacia el monte de los olivos y llegaba hasta el huerto. Así que esta es una muy buena representación. Realmente no amerita criticarla porque se ve muy bien y es bastante fiel a cómo era el templo que Salomón construyó. Aquí adentro estaba el lugar santísimo, el lugar santo. El lugar santísimo estaba forrado de oro en todas sus paredes y techos, con láminas de oro, del mejor oro de la época. Continuamos. Aquí tenemos un diagrama que nos ilustra las diferentes estructuras. Aquí vemos el templo. Esta torre no era tan alta, pero ya les he dicho, son buenas representaciones de cómo era el templo y cómo era el área. Este era el patio, un gran patio en donde la gente llegaba. Todo esto está ubicado en el monte Moriah. Y el pórtico del trono se encuentra aquí. Recuerden que Salomón tenía el trono en esta área. Aquí tenemos la casa de árboles de bosques de Líbano representada. Aquí tenemos la casa de la hija de Faraón representada. Y en esta área estaba el palacio, como podemos ver en esta área.
y la casa de la hija de Faraón en este lugar. Recuerden, estos son posiciones estimadas. Posiblemente este palacio estaba más hacia el este y la casa también estaba cerca más hacia el este. Hacemos el comentario porque sí amerita. Pero vuelvo y les digo, esta es una excelente representación de cómo quedó el templo construido por Salomón, lo que llamamos el primer templo. Eventualmente, el templo, vamos a mirarlo de nuevo, el templo se construyó aproximadamente cerca entre 950 y 1000 años antes de Cristo. Aproximadamente, bien cerca de 1000 años antes de Cristo. Y eventualmente se construyó el templo. Luego de Salomón se dividió el reino, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Y aquí adelantamos un poco y llegamos hasta la época de Ezequías, que ya se está hablando, Dios está hablando fuertemente de juicios para Judá por el pecado abundante que había en ellos y lo que conduce a la destrucción del templo. Aquí tenemos la ilustración del mismo territorio y usamos tenemos esta también porque los muros de los tiempos de Ezequías eran unos muros bien fuertes, bien anchos. Tenían cerca de 20 a 25 pies de ancho y su altura estaba en cerca de 30 pies de alto. Unos muros bien fuertes. Y todos estos fueron para la época de Ezequías. Ezequías amplió los muros un poco más hacia el oeste, que es esta dirección. Esta parte acá es el norte, el sur y el este. Aquí tenemos otra representación de el área de la ciudad de David cuando reinaba Ezequías, y la tenemos porque Ezequías construyó un túnel para pasar agua por toda la ciudad, por debajo, para formar estas fuentes de agua aquí abajo. Fueron creadas por él. Y esto fue aproximadamente en el año 700. Aquí vemos una ilustración de sección de lo que es ese túnel en el cual él pasaba agua por toda la ciudad de David para formar este estanque de agua aquí. Y la diferencia en niveles de este túnel era bien pequeña, era aproximadamente 1 metro. Esa agua fluía bastante bien. Aquí vemos una sección de ese túnel en donde se desplazaba el agua por todo ese territorio que mostraba. Aquí tenemos la ilustración de los muros, observando una foto de satélite bastante actual, y los muros en la época de Ezequías quedaban en toda esta área que estamos identificando aquí. Y el túnel de agua pasaba por este lugar. Miren esto, habíamos dicho de los versos escritos por Jeremías que el arca no iba a venir más en memoria y que no se construiría otra. El hecho de que Dios diga que no se construiría otra es que esa misma arca es la que va a ser utilizada en el tercer templo, porque sabemos que se va a reconstruir el templo, porque en un momento dado se nos dice que en ese último imperio mundial del anticristo, de Satanás reinando en su gobierno mundial, él en un momento dado interrumpirá el continuo sacrificio, y el continuo sacrificio se ofrece en el templo. Quiero enseñarles esta ilustración, pues esto es una foto del 1900, de aproximadamente 120 años. Mire, este es el lugar de la calavera.
el Gólgota, la carabela, el lugar donde nos dice la Biblia que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a decir dónde fue que lo crucificaron. Hay películas que los muestran en un lugar alto. Eso no ocurrió así. El lugar exacto de la crucifixión fue aquí. Ni más ni menos. En este lugar fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. El Mesías, el judío Mesías, Hijo de Dios, Dios con nosotros, Emmanuel. Este fue el lugar donde fue crucificado. Y les adelanto, y se los voy a decir bien directo, sin mucha explicación, que sí la hay, pero no puedo hacer que este video sea tan largo. Jeremías escondió el arca. La cueva de Jeremías quedaba por esta región. Jeremías conocía bien esta región. Este era como el patio de su casa. Él, en cierta forma, se escondía en ocasiones en este lugar. Algunos mencionan que es en este lado derecho. Pero lo importante que estamos diciendo es que Jeremías conocía todo este territorio como la palma de su mano. Y consciente de que Babilonia iba a destruir el templo, porque Jeremías lo sabía sin la más mínima duda, Jeremías se propone sacar utensilios claves del lugar santísimo y los esconde en esta región. Si nosotros miramos este lugar aquí son piedras colocadas. Imagínense que esto es una entrada, como un túnel. Y estos son piedras como se construyen los muros, piedra sobre piedra, bloque sobre bloque, cerrando esta entrada. Y por aquí vemos como un camino preparado por donde entraba Jeremías, el arca y los otros utensilios. ¿Hasta dónde los llevó? Esto fue de forma subterránea, llegó a guardarlos aquí abajo, bien adentro de esta tierra, bien adentro, pero si miramos desde este punto, como si estuviéramos mirando de arriba hacia abajo, bajando desde este lugar hacia abajo, unos 30 pies aproximadamente allá abajo. Aquí tenemos una mejor ilustración. El Gólgota, la calavera. Esto es una vista de más de cerca. Y vemos aquí ese espacio de cueva con las piedras bloqueando la entrada. Recuerden, esta es una foto del 1900. Les ilustro aquí dónde fue crucificado Jesucristo, en este lugar. En este lugar. Y a cerca de entre 80 y 100 pies en esta dirección hacia la izquierda, quizás un poquito más, pero no mucho más, sino que bien cerca está la tumba que José de Arimatea cedió para que sepultaran al Maestro hacia la izquierda, con su jardín hacia la izquierda. Todas estas tierras fueron compradas hace muchos años por una organización, creo que fue de Inglaterra, al conocer que este era el Gólgota en donde habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo, la compraron para protegerla. Por eso podemos disfrutar de ella, para que vean las cosas que Dios hace. Aquí tenemos el bloqueo de la entrada por donde entraron esos utensilios. Y Jeremías los guardó bien guardados, vamos a llamar como en un cofre gigante de piedra, allá adentro. Acá adentro los metió y guardó todos esos
utensilios, el arca del pacto, candelero y otros componentes más del lugar santísimo, y los tapó, los protegió, los cubrió con pieles, con madera, fueron bien protegidos. Dios lo guió a hacer un trabajo elegante. Aquí tenemos una vista más de cerca. La resolución no es la mejor, pero aquí lo que hay es la entrada de esa caverna, de esa cueva, con las piedras puestas encima de otras, bloqueando esa entrada. El lugar actual por donde se hicieron los trabajos arqueológicos para ver si el arca del pacto estaba en esa región fue en este lugar. Tengo una foto del lugar por donde empezaron los trabajos de excavación. Y cuando continuaron con los trabajos de excavación, que se encontraron con la pared que quedaba frente a una carretera principal y había un plano grande frente a todo ese territorio y era fuera de la ciudad, cerca de la ciudad, un lugar donde los romanos crucificaban a las personas, en un lugar bien transitado, de mucha actividad, y ponían 3 rótulos. Estos huecos fueron encontrados también en donde se ponían los rótulos en los 3 idiomas donde se hacía el sacrificio, en este caso por parte de los romanos, la crucifixión. Y recuerden, estamos hablando de esto porque aunque este evento ocurrió 700 años después de cuando estaba Ezequías y eventualmente otros reyes, cuando ocurrió la destrucción del templo fue en el 586 antes de Cristo. O sea que 586 años antes de el año 0, como conocemos nosotros, de nuestra era, de la época de Jesús, pues esto ocurrió aproximadamente 600 y pico, vamos a decir 86, 14, 24, 34, 619 años aproximadamente después de la destrucción del templo. Quisimos traer estos comentarios porque se intercala los trabajos de Jeremías de guardar y esconder el arca del pacto en ese lugar. Y recientemente, cuando digo recientemente, hace pocas décadas, cuando se excavó arqueológicamente esa región, se encontró todo esto que estamos mostrando en este momento. Y cuando se continuó la excavación, llegaron a encontrar este cofre. No miremos el arca del pacto, sino miremos el cofre. Dentro de ese cofre estaba el arca del pacto. Y Jesucristo fue crucificado. Ven aquí el lugar de los lugares de los rótulos. Jesucristo fue crucificado y cuando murió, un soldado le clavó una lanza por el costado y salió sangre y agua. Esa sangre y agua llegó hasta acá abajo, en una grieta que había o que se formó. Y esa sangre cayó sobre el arca del pacto, en la tapa superior, en donde anualmente el sacerdote, al ofrecer la expiación de pecados del pueblo, rociaba la tapa del arca del pacto con la sangre del sacrificio efectuado. O sea, Jesucristo, el perfecto sacrificio, derramó su sangre y esa sangre llegó hasta el tope del arca del pacto. Se han hecho estudios en donde esa sangre se le han hecho análisis y se encontró que tenía 24 cromosomas, 23 de la madre y 1 de arriba.
para identificación del sexo. Continuemos. Vamos a leer Jeremías 21, 7 y 10. El 7 dice: Después dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia de la espada y del hambre de la ciudad en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Aquí lo que estamos hablando es del juicio que Dios estableció. Cuando Dios está diciendo lo que va a hacer, porque el pueblo no se arrepintió, no tuvieron ni la demostración de lo que le ocurrió al reino del norte, llamado reino de Israel, que Dios también le había anunciado juicio, no obedecieron y fueron destruidos por los asirios. Aquí Dios está hablando ahora al reino del sur, a Judá. Y el verso 10 dice: porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Triste lo que ocurrió. Aquí tenemos una foto observando desde el lugar de afuera donde se encontraba el arca. Cuando estaban haciendo las excavaciones, entraron por esta cavidad al lugar donde estaba el arca. Esta es una foto mirando desde afuera hacia adentro, el lugar de la entrada. Y esta es una foto tomada de dentro del lugar donde estaba el arca, mirando hacia afuera. Por aquí entraron. ¿Ven las rocas que les explicaba ahorita? Puestas como bloques, bloqueando entradas. Las de aquí arriba fueron removidas. ¿Ven pedazos aquí también? Pedazos de roca. ¿Ven pedazos de rocas? Todas acomodadas como bloques. ¿Ven? Pedazos de rocas. ¿Ven pedazos? Todo esto como una pared sellando el lugar. Así fue que Jeremías trabajó en este lugar. Eventualmente, después de la destrucción del templo, Dios, siempre bregando con su pueblo, se propone reedificar la ciudad. Y utiliza a Nehemías para reedificar los muros. Y esto ocurrió aproximadamente a mediados del siglo V antes de Cristo. Vamos a leer Nehemías 2, capítulo 2, versos 5, 6 y 18. Verso 5 dice: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Fíjense que Nehemías usó astucia, en donde le dice a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para conmover el sentimiento del rey. Este es Nehemías hablando. Y continúa: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverá? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. O sea, el rey quería que Jeremías estuviera, que Nehemías estuviera con él. Y cuando Nehemías le dice que va a regresar, pues él dice, pues está bien. él no quería asegurarse de que regresara. El 18 dice: entonces, esto es Nehemías, ya en tierras de Jerusalén, dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Nehemías diciendo cómo Dios había intervenido con él, hablándole a los que vivían allí en las tierras de Jerusalén. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y ellos contestaron y dijeron: levantémonos
y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Los muros, ellos trabajaron en la reconstrucción de los muros día y noche, con espada en mano, listos para pelear porque había oposición que les rodeaba. Había movimientos que querían interrumpir los trabajos de reconstrucción porque no querían que regresara el pueblo de Dios a sus tierras. Pero ¿quién puede oponerse a lo que Dios está haciendo? ¿Quién puede ir sobre Dios y dominar a Dios y vencer a Dios y cambiarle los planes a Dios? ¿Quién puede? Nadie. Así que reconstruyeron los muros en 52 días. Y cuando el pueblo que observaba vio que reconstruyeron los muros en 52 días, tuvieron gran temor, porque vieron que Dios estaba con ellos y recordaban todas las cosas que Dios había hecho con ese pueblo, cómo los libertó de Egipto, cómo los ayudó en tantas conquistas en todas esas tierras. Y dijeron, mejor nos estamos quietos antes que meternos con el Dios de ellos. Y eso fue lo que ocurrió. En 52 días reconstruyeron los muros y continuaron con la reconstrucción del resto, especialmente del templo. Estos son los límites de los muros en los tiempos de Nehemías. La reconstrucción que él realizó es toda esta que estamos identificando aquí. El templo en este lugar y la ciudad de David en este lugar. Recuerden que todo este territorio había sido ganado y ampliado por otros reyes, especialmente por Ezequías. Continuamos. Aquí tenemos que eventualmente posterior a Nehemías llega un imperio, los asmonianos, a gobernar Jerusalén. Y esto fue una ampliación que ellos realizaron. Ellos ampliaron los muros en esta dirección. Así que podemos ver tiempo de Nehemías, tiempo asmoniano. Aquí los tenemos los dos. Nehemías, asmonianos. Vamos a continuar con la explicación de los asmonianos. Los asmonianos gobernaron con un dominio bajo otro reino, pero tenían dominio sobre Jerusalén y gobernaron a Jerusalén desde el año 140 hasta el año 116. Después llegaron los romanos y fueron los que prevalecieron más tiempo. Aquí tenemos una ilustración de ese reino asmoniano. Ven aquí la ampliación que ellos realizaron y estuvieron gobernando ese territorio. Vamos a ver aquí una representación de diferentes épocas de cuáles eran los límites de la plazoleta, de la plaza. Esta que estamos marcando aquí fue la que estableció Salomón, la naranjada. ¿Okay? Los asmonianos ampliaron esa plaza un poco más hacia el sur, que es esta que está representada como amarillo aquí. Y cuando llegaron los romanos, Herodes, que se dice que era descendiente de Lot, en otras palabras, tenía sangre de alguna forma, era sobrino, Lot era sobrino de Abraham, tenía sangre de alguna forma judía. Herodes amplió toda esta región, estableciendo un área mucho más grande y utilizó las medidas de cómo construían los fuertes romanos en diferentes lugares en la tierra. Por eso algunos dicen que esto era un fuerte romano, pero ahí se equivocan. Fue que Herodes utilizó las mismas medidas
porque él quería definir control en esta área. Él era responsable de ese pueblo. Y construyó, aquí estaba el fortín del ejército romano. Así que miren este espacio que hay entre el muro original que estableció Salomón. Tengan bien marcado esto porque vamos a hablar de eso más adelante. Y el muro que construyó Herodes el Grande en la región oeste. Este es el oeste, este es el norte, el sur y el este. Acá queda Getsemaní y más adelante el monte de los olivos. Esta es una representación muy bonita, muy bien hecha de cómo quedó el templo y toda esa ampliación que hizo Herodes el Grande. Con todas estas estructuras, el templo, unos puentes de entrada en esta región, que todavía quedan estos pedazos de arco aquí. Este arco está todavía bastante intacto. Y aquí adentro actualmente construyeron una mezquita, los judíos. Este arco de aquí está prácticamente roto completo, lo que queda es el agarre al muro. Miren esto. Este es la puerta de Robinson y se llama la puerta de Robinson porque Robinson, un arqueólogo, fue quien descubrió que aquí había un arco del remanente que hay pegado. Esto está destruido completo, esto no existe. Lo que queda es el amarre en la pared. Y estas puertas no están porque todo este tope del muro en esa época fue destruido y fue reedificado posteriormente en el siglo XVI por Suleimán. Aquí tenemos una puerta de entrada, aquí hay otro arco que es el que mencionamos, que está destruido también, pero este arco queda en pedazos todavía. La puerta de Wilson, lo llaman el arco de Wilson. Y aquí pues pueden ver más o menos una ilustración de cómo estaba poblada la actividad de personas caminando por ese lugar. Aquí tenemos otra ilustración también bastante bonita, personas caminando camino al templo, a todas estas áreas, plazoletas en las actividades que ellos tenían. Y esta es mucho mejor todavía. Miren qué bonita. La gente entrando, la gente acá arriba, el humo del sacrificio. Esto luce ser un día de lo que nosotros llamamos Semana Santa, la semana de la Pascua, del sacrificio, en el viernes, lo que llamamos nosotros Viernes Santo, esto como si fuera un viernes. Este es el oeste, este es el norte, este es el sur y este es el este. Este es el monte de los olivos. Y aquí ahorita les dije que recordaran la separación entre el muro que había hecho Herodes y el muro de contención que había hecho Salomón. Ahí cuando Herodes construyó el nuevo límite del templo, de la plazoleta arriba del templo, él hizo una calle entre su muro y el muro de Salomón. Vamos a ver nuevamente de lo que les estoy hablando. Este es el muro que construyó Salomón, este anaranjado, a la vuelta redonda. Estamos hablando de esta área. El que construyó Herodes el Grande es este. Pues él construyó una calle por ahí abajo. Por ahí adentro es una calle, por ahí se camina y se ven las piedras de la construcción del muro de Salomón y las entradas que hay en todos estos lugares. Aquí hay una entrada, por aquí hay otra entrada que fueron bloqueadas posteriormente, las vamos a ver ya mismo. Esto es una calle construida por Herodes. Vamos a continuar. Aquí estamos adentro. Estamos entrando por aquí, en esta dirección, de sur a norte, en esta dirección. Estamos entrando por aquí. Y estamos aproximadamente por aquí,
esa foto que les acabo de mostrar. Esa foto. Y vamos caminando en esta dirección, de aquí hacia el norte. Estamos caminando toda esta ruta, de sur a norte, en esas fotos que les voy a estar mostrando a continuación. Aquí vamos caminando, ven los soportes en el techo, porque arriba hay una estructura de la nueva plazoleta. Y continúa. Este es el muro de Salomón, y a la izquierda están los nuevos muros. Aquí estamos ya bastante adelantados, aproximadamente por la mitad del trayecto que les identifiqué. En el caminar, aquí se preparó un piso con un acrílico para ver hacia abajo, porque se hicieron excavaciones hacia abajo para encontrar los fundamentos de este muro, que es el que construyó Salomón, y el fundamento se encuentra a aproximadamente 30 pies de profundidad de esta calle, de este camino preparado por Herodes el Grande. Aquí se puso esto para que se pudiera ver hacia abajo. Y ahí tenemos una visión un poquito mejor. Ven que el muro continúa hacia abajo y se extiende hacia abajo. Esta parte oscura es algo más profundo todavía, pero se encontró que aproximadamente cerca de 30 pies allá abajo está el fundamento de ese muro. Y aquí está una foto del mismo lugar, que pues se aprecia algo. Ven la continuación del muro hacia abajo. Este es el visible sobre el camino por donde se va caminando, y de aquí hacia abajo es el mismo muro y se extiende. Todo esto se extiende hacia abajo. Vamos a ver ahora otra ilustración. Esta ilustración que tenemos aquí es una entrada que hay todavía, pero está sellada, alineada con el lugar santísimo. Esto fue bloqueado para que no se entrara hacia allá adentro y se hicieran excavaciones en ese lugar. Y aquí, con un orden preestablecido, se establece un permiso a diferentes personas para que oren continuamente por Jerusalén y por la construcción del nuevo templo. Esto no es cualquiera quien se mete ahí a orar, ¿saben? Esto es personas autorizadas con el permiso otorgado para establecer una oración continua en ese lugar. Este lugar es el lugar que se conoce como el punto más cerca al lugar santísimo que los israelitas tienen permitido por las diferentes leyes establecidas de los diferentes gobiernos de la tierra, establecido por las diferentes leyes para ellos estar. Es el punto más cerca en que ellos pueden estar del lugar santísimo. Que aunque hay otros lugares que se pueden ir, pero este es otorgado totalmente y de continuo para que puedan estar ahí siempre. Ellos no tienen que pedir permiso. Los israelitas no tienen que pedir permiso para ir ahí a orar, a ese lugar, con permiso establecido, con autoridad, con autonomía, para orar de continuo por el regreso del Mesías. Ellos oran por la venida del Mesías. Nosotros pues sabemos que es el regreso del Mesías, y con eso no hay ningún problema. La gente oran, yo creo que oran más que nosotros. Nosotros oramos por la segunda venida de Cristo. Ellos oran por la primera venida del Mesías. Y a mí me luce que ellos oran mucho más que nosotros. Así que hay que respetar esa conducta en ellos. Vamos a continuar en la misma área de lo que hemos definido, que se conoce como la calle de Herodes, que es ese espacio entre el muro de la plaza de Salomón y el muro de la plaza de Herodes el Grande. Hay otras estructuras, y aquí vemos otro arco de entrada hacia el lugar del templo,
podemos ver en esta sección el arco y columnas soportando ese arco. Hay 2 columnas, estamos viendo una sola, hay 2 columnas en esta área. Esto también fue bloqueado con piedras. Vamos a continuar caminando por ese camino, la calle de Herodes, ese camino entre los 2 muros. Y estamos ya prácticamente en el final del movimiento, del desplazamiento del sur a norte. Estamos ya como aproximadamente en el 80% del camino ya transitado. Así que continuamos mostrándoles ese espacio que en un momento dado se reduce un poco, como habíamos visto en la ilustración previa que les habíamos dado, y continúa. Y eventualmente hay una curvita que se llega a un área que les quiero mostrar, que es el túnel, porque hay algunos que dicen que el templo no podía estar ahí. Miren que dicen cosas, Dios mío, que el templo no podía estar ahí porque ahí no había agua, y dicen más todavía que el templo no se puede construir ahí porque ahí no hay agua. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir. Miren lo que estamos viendo ahí. Después de esa caminata que dimos, mira dónde llegamos. Miren cómo está el agua ahí. Es un estanque inmenso de agua, suficiente para los continuos sacrificios. Y quiero mostrarle en qué lugar es que está ese estanque. Mire, ese estanque está aquí. Nosotros entramos un poco más hacia la derecha, pero veníamos caminando por todo este lugar. Dimos una curvita, como les mencioné. Continuamos y llegamos aquí a ese estanque, que tiene su techo, que vamos a verlo ahora. Tiene su techo. Y ese es el techo de ese estanque de agua. Miren qué cosa más linda. Miren esta piedra. Esto es un respiradero. Miren esta piedra en forma de 4. Colocada ahí con un hueco de respiradero y que continúa haciendo los trabajos de soporte de ese techo en ambas direcciones. Soporta con este bloque, con este bloque, con este bloque, con este bloque, que este bloque llega hasta acá abajo, queda trancado. Toda esta cara está trancada ya. Y este resto aquí, miren este otro bloque aquí, que también por las fuerzas de compresión se mantienen en su lugar y sirven de respiradero para que haya cambio de aire en ese lugar. Eso ayuda a la oxigenación. O sea que esta gente sabían lo que hacían. Hoy día la gente se cree que la gente de antes no eran inteligentes. Eran bastante inteligentes. Aquí tenemos una ilustración del templo de Salomón. Perdón, de Herodes. Lo que pasa es que no está completo, pero se parece más al de Salomón. Pero eso no importa. Lo que sí es que no tiene las estructuras del palacio de Salomón y demás, pues sí, se parece más al de Herodes. En ese aspecto se parece más al de Herodes. Esta es una puerta doble, esta es la puerta de oro que da hacia el este. Este es el templo, en donde está el lugar santísimo, el lugar santo y los diferentes lugares, en donde estaban el patio de los gentiles, unas puertas hacia el sur, el pórtico de Salomón hacia el este, unas escaleras que entraban por acá, por unas escaleras que hay de piedra, y subían y salían aquí, a la plazoleta del templo. Y este es el fuerte romano Antonia. Miren qué bonito. Esta es una bonita ilustración de cómo era el templo de Herodes, majestuoso. Ese templo se estuvo construyendo o reconstruyendo o remodelando, más bien remodelándolo, porque se construyó antes de la época de Cristo, pero se estuvo adornando de continuo
hasta aproximadamente el año 64 de nuestra era. Precioso. Una joya de construcción. Y esta es otra vista mirándolo. En esta estábamos mirando del norte hacia el sur, más bien del noreste hacia el sureste. Y aquí estamos mirando desde el sur en dirección hacia el noroeste. Una belleza de templo.